La distocia de hombros puede llegar a ser una de las emergencias más temidas de la sala de expulsión. Aunque se han estudiado diversos factores de riesgo, aún no puede ser prevenible o predecible. Sin embargo, es posible el manejo efectivo de esta situación si se actúa con calma y de forma ordenada. Todo esto con la finalidad de desimpactar el hombro y permitir el parto espontáneo del bebé. Todos los médicos generales se deben encontrar preparados para atender esta emergencia obstétrica. Esto a través de la práctica y actualización continua. El presente video está dirigido a médicos, parteras y personal de salud en general involucrado en la atención del parto, para que identifiquen los factores de riesgo asociados en una embarazada con elevada probabilidad de presentar una distocia de hombros, así como el manejo sistemático de esta emergencia obstétrica. Todo esto con la finalidad de evitar daños a la salud fetomaternos, médico-legales y económicos. Comenzaremos por definir qué es una distocia de hombros. La distocia de hombros constituye una situación de parto normal en donde se requieren maniobras obstétricas adicionales para liberar los hombros después de traccionar levemente hacia inferior la cabeza del feto. Típicamente lo que ocurre en una distocia de hombros es la impactación del hombro anterior del feto en la sínfisis materna una vez que ha nacido la cabeza. Sin embargo, puede ser el hombro posterior del feto quien se impacte en el promontorio del sacro. A pesar de que la incidencia general de la distocia de hombros tiene una correlación directa con el peso del producto, la mayoría de los casos ocurre en fetos de tamaño normal. La siguiente tabla muestra algunos de los factores de riesgo prenatales e intraparto asociados. Dentro de los factores de riesgo asociados a distocia de hombros están los maternos como anatomía anormal de la pelvis, diabetes gestacional, embarazo posttérmino, antecedente de distocia de hombros, baja estatura. Dentro de los fetales, macrosomía y los relacionados con el trabajo de parto, parto vaginal asistido con forceps o aspiradora y trabajo de parto prolongado. Las complicaciones que pueden surgir de una distocia de hombros pueden ser maternas o fetales. Dentro de las maternas está la hemorragia posparto, fístula rectovaginal, diástasis de la sínfisis del pubis con o sin neuropatía femoral transitoria, desgarro de tercer o cuarto grado, ruptura uterina. Y dentro de los fetales, parálisis del plexo braquial, fractura de húmero y o clavícula, muerte fetal, hipoxia fetal con o sin daño neurológico permanente. La hemorragia posparto y los desgarros perineales son las complicaciones médicas más comunes, mientras que la parálisis del plexo braquial es la consecuencia más frecuente en el recién nacido. Si identificamos factores de riesgo para distocia de hombros en una mujer, es recomendable indicarle la posibilidad de que esta ocurra, así como explicarle las maniobras adicionales que podrían ser necesarias si se presentara con distocia de hombros. Todo esto con la finalidad de ganar tiempo. Al momento de la expulsión, una distocia de hombros se hace evidente cuando se presenta el signo de la tortuga, situación donde existe retracción de la cabeza del feto impactándose en el perine. Se debe evitar aplicar una fuerza de tracción excesiva sobre la cabeza y el cuello fetal, ya que se ha demostrado que dichas acciones no aumentan la probabilidad de desimpactación, además de las posibilidades de lesión que podrían causar en el feto o la madre. La mnemotecnia Helper es una herramienta útil que ayuda a recordar a quien atiende el parto las maniobras que habrá que realizar en el caso de una distocia de hombros. El orden de los pasos no es tan relevante, sino el hecho de que sean ejecutadas de forma apropiada y de la forma más eficiente posible. Ninguna maniobra ha demostrado ser superior a otra. Es importante evitar insistir en una maniobra que fracase en el primer intento. A continuación, se explicará cada uno de los puntos incluidos en la mnemotecnia. H de Help para pedir ayuda. Es necesario activar el protocolo preestablecido o requerir del personal apropiado para que responda con el material necesario en la sala de expulsión. Es importante que un miembro del equipo se encargue de cronometrar el tiempo transcurrido desde el inicio de la impactación. E de evaluar la realización de episiotomía. Debe ser considerada durante todo el manejo de la distocia de hombros, pero solo es necesario si se harán las maniobras de rotación interna con la finalidad de crear un mayor espacio para la manipulación. L de Legs, que corresponde a la maniobra de McRoberts, la cual involucra flexionar y abducir las caderas maternas, posicionando los muslos maternos sobre su abdomen. Dicha posición incrementa el tamaño de la pelvis ósea, disminuyendo la lordosis lumbar y provocando rotación hacia cefálico de la sínfisis pubiana. La maniobra de McRoberts resuelve más del 40% de las distocias de hombro, y cuando se combina con la presión suprapúbica, juntos resuelven más del 50% de las distocias. P de presión suprapúbica corresponde a la maniobra de Rubin 1 o Masanti. La mano de un asistente debe ser colocada sobre el pubis a la altura del hombro anterior fetal, aplicando presión similar a la de las compresiones torácicas durante el RCP, en dirección hacia inferior y lateral en la parte posterior del hombro fetal. Dicha maniobra deberá ser intentada mientras se tracciona hacia inferior la cabeza del feto. Tiene como objetivo disminuir el diámetro biacromial. E de Enter corresponde a las maniobras de rotación interna.
Rubin 2 y sacacorchos de Woods. Estas maniobras buscan manipular al feto para rotar el hombro anterior hacia un plano oblicuo y bajo la sínfisis materna de tal manera que ocasionan un cambio en la relación entre el diámetro biacromial con la pelvis ósea. Rubin 2 se coloca la mano en la superficie posterior del hombro anterior y se empuja hacia el tórax del feto. Sacacorchos de Woods se coloca la mano en la superficie anterior del hombro anterior y se empuja hacia la espalda del feto. R de remover el brazo posterior, que corresponde a la maniobra de Jacquemies. Remover el brazo posterior del canal del parto disminuye el diámetro biacromial, permitiendo al feto liberarse de su impactación. Una vez alcanzado el brazo posterior, se debe flexionar el codo y se deberá extraer el antebrazo, pasando por encima del tórax del feto, lo cual puede causar la fractura del húmero. R de Roll the Patient corresponde a la maniobra de Gaskin. La paciente se coloca sobre sus 4 extremidades. Es común que el movimiento de la paciente junto con las fuerzas de gravedad desimpacten por sí solo el hombro. La compresión del fondo uterino, que corresponde a la maniobra de Christeller, nunca es apropiada, ya que se ha demostrado que solo empeora la impactación, afectando aún más al feto y a la madre. Si ninguna de las maniobras anteriores logró desimpactar al bebé, se pueden intentar maniobras de rescate como la fractura clavicular, la cual se realiza aplicando presión hacia superior de forma directa en la porción media de la clavícula fetal, reduciendo así la distancia de hombro a hombro. A pesar de su baja incidencia, la distocia de hombros se asocia a diversos resultados adversos tanto para el feto como para la madre, por lo que el equipo de salud a cargo del manejo de una paciente en labor de parto deberá estar preparado para enfrentar un caso de distocia de hombros.